¿Sabían ustedes que es perfectamente posible creer en Darwin y reírse de él al mismo tiempo? Pero aquí yace una de esas deliciosas paradojas que tanto me complacen. No me río de Charles Darwin el naturalista, sino de Darwin el profeta secular, de Darwin convertido en santo patrón del materialismo moderno. Porque, verán, hay una diferencia abismal entre observar que los picos de los pinzones cambian de forma y declarar que por tanto el alma humana es una ilusión. La guerra secreta entre creación y evolución no es realmente entre fe y ciencia, esa es una batalla inventada por personas que comprenden muy poco de ambas. La verdadera guerra es entre dos visiones del universo, una que ve propósito divino trabajando a través de procesos naturales, y otra que insiste en que los procesos naturales eliminan toda necesidad de propósito. Es la diferencia entre un relojero que fabrica relojes que se perfeccionan a sí mismos, y la extraña noción de que porque los relojes se perfeccionan, por tanto no hay relojero. Lo fascinante del caso Darwin es como una teoría científica perfectamente respetable, que las especies cambian a través del tiempo, se convirtió en una religión completa, con sus propios dogmas, su propia cosmología y su propio sistema moral. Porque cuando el darwinismo social declara que la supervivencia del más apto justifica la crueldad humana, ya no estamos hablando de biología, sino de una teología muy particular. Una teología, debo añadir, considerablemente más sombría que el cristianismo que pretende reemplazar. Hoy exploraremos cómo un cristiano puede abrazar la evolución sin tragarse el materialismo, cómo la ciencia genuina fortalece en lugar de debilitar la fe, y por qué la verdadera batalla no es entre Génesis y el origen de las especies, sino entre la esperanza y la desesperanza, entre el significado y el sinsentido, entre un universo que danza y un universo que meramente se tambalea hacia la muerte. Capítulo 1. El gran malentendido, ciencia vs cientificismo. Permítanme comenzar con una confesión que podría escandalizar tanto a ateos militantes como a fundamentalistas nerviosos. Nunca he encontrado la menor contradicción entre creer que Dios creó el mundo y observar que lo hizo a través de procesos que tardan millones de años en desarrollarse. ¿Acaso el tiempo limita a Dios? ¿Es menos milagroso un universo que se despliega gradualmente según leyes elegantes que uno que aparece instantáneamente? Solo una mente muy pequeña pensaría que el Todopoderoso necesita apresurarse. El problema surge cuando confundimos ciencia con cientificismo. La ciencia observa cómo funcionan las cosas, el cientificismo pretende que esa observación elimina la pregunta de por qué existen las cosas para empezar. Darwin observó brillantemente que las especies se adaptan y cambian. Esto es ciencia. Pero cuando sus seguidores declaran que por tanto la vida carece de propósito, han hecho un salto filosófico que ningún microscopio puede validar. Es como si un hombre observara cuidadosamente el funcionamiento de un piano, descubriera las leyes de la acústica que gobiernan sus sonidos, y luego declarara, «Ajá, ya que entiendo cómo funciona este piano, ahora sabemos que Beethoven nunca existió». La mecánica no elimina al músico, la revela. Un universo que opera según leyes comprensibles no es evidencia contra un creador inteligente, es precisamente lo que esperaríamos de uno. Pero aquí yace el primer gran malentendido, creer que explicar el cómo elimina el quién y el por qué. Darwin nos mostró cómo las especies se desarrollan, no porque existe algo capaz de desarrollarse. Explicó el mecanismo, no el significado. Y cuando el darwinismo se convierte en una filosofía completa que pretende responder todas las preguntas de la existencia humana, deja de ser ciencia y se convierte en una forma muy peculiar de religión, una religión, curiosamente, que insiste en que no es una religión. El verdadero conflicto no es entre fe y observación científica, sino entre dos tipos de fe, la fe en que el universo tiene sentido porque proviene de una mente que tiene sentido, y la fe en que el sinsentido fundamental puede, de alguna manera, generar sentido por accidente. Personalmente,
Encuentro la primera opción infinitamente más razonable que la segunda. Capítulo 2. La diferencia entre evolución y evolucionismo. Debo insistir en una distinción que los partidarios más feroces de ambos bandos parecen decididos a ignorar: la diferencia entre evolución como proceso biológico observado y evolucionismo como ideología completa. La primera es una teoría científica, la segunda es una cosmovisión que pretende explicar no solo cómo cambian los cuerpos, sino cómo deberíamos vivir, qué debemos valorar, y cuál es nuestro destino como especie. La evolución biológica simplemente observa que los organismos se adaptan a sus ambientes a través del tiempo. Esto es tan observable como el hecho de que el agua hierve a cierta temperatura. No hay nada inherentemente ateo en notar que los picos de los pájaros se adaptan a diferentes tipos de semillas, o que las polillas se vuelven más oscuras en áreas industriales. Un cristiano puede observar estos fenómenos con la misma tranquilidad con que observa que las plantas crecen hacia la luz. Ambos son ejemplos de la sabiduría divina operando a través de procesos naturales elegantes. Pero el evolucionismo va mucho más allá. Declara que porque los cuerpos evolucionan, por tanto las ideas de bien y mal también evolucionan y son relativas. Insiste en que porque los organismos compiten por recursos, por tanto la compasión humana es solo altruismo disfrazado. Argumenta que porque venimos de antepasados primitivos, por tanto no hay nada realmente distintivo en la naturaleza humana. Todas estas son afirmaciones filosóficas, no observaciones científicas. Es la diferencia entre notar que los automóviles han mejorado a través de los años, evolución tecnológica, y declarar que por tanto no hay diferencia moral entre un automóvil y un tanque de guerra, tecnologismo. El proceso de mejora no nos dice nada sobre el propósito final o el valor moral de lo que está mejorando. El evolucionismo comete lo que podríamos llamar la falacia genética: juzgar algo exclusivamente por sus orígenes en lugar de por lo que realmente es. Si descubrimos que Shakespeare desarrolló su genio poético a partir de humildes comienzos, ¿eso hace que Hamlet sea menos magnífico? Si rastreamos el sentido moral humano hasta instintos sociales primitivos, ¿eso hace que la caridad sea menos noble? Solo una mente muy confundida pensaría así. La verdad es que la evolución, lejos de amenazar la dignidad humana, la realza. ¿Qué es más maravilloso que Dios creara seres racionales instantáneamente, o que diseñara un proceso tan elegante que la materia misma se levantara gradualmente hasta la conciencia, hasta la moralidad, hasta la capacidad de contemplar su propio creador? El evolucionismo reduce este milagro a mero accidente. La verdadera evolución lo revela como el más grandioso de los diseños divinos. Capítulo 3. El reduccionismo materialista, el arte de explicar todo explicando nada. Aquí llegamos al corazón del asunto, al error fundamental que infecta no solo el darwinismo popular sino gran parte del pensamiento moderno: la extraña creencia de que podemos explicar lo superior por lo inferior, lo complejo por lo simple, lo significativo por lo carente de significado. Es como si un hombre tratara de explicar una sinfonía describiendo exclusivamente las vibraciones del aire, o como si pretendiera entender un poema analizando únicamente la composición química de la tinta. El materialista darwiniano nos dice: el amor no es más que impulsos reproductivos disfrazados. Muy bien, pero entonces debemos preguntar: ¿y los impulsos reproductivos qué son sino movimientos moleculares? ¿Y los movimientos moleculares qué son sino interacciones de partículas? Y si seguimos este juego hasta el final, descubrimos que el materialista ha explicado el amor reduciéndolo a nada en absoluto. Ha resuelto el misterio del significado declarando que no hay misterio porque no hay significado. Esto es lo que yo llamo el arte de explicar todo explicando nada. Es una forma de prestidigitación intelectual donde el mago hace desaparecer el conejo y luego actúa como si hubiera explicado algo profundo sobre la naturaleza de los conejos. El reduccionista nos dice que los pensamientos son solo actividad neuronal,
que la conciencia es solo un epifenómeno del cerebro, que la moralidad es solo comportamiento adaptativo. Pero ese solo es el truco de magia. ¿Por qué deberíamos creer que lo solo es más real que la experiencia completa? Si yo dijera que Hamlet es solo tinta sobre papel, técnicamente tendría razón, pero habría perdido completamente el punto. La tinta sobre papel es el medio, no el mensaje. Similarmente, que el amor tenga componentes biológicos no significa que sea solo biología, como tampoco el hecho de que la música tenga componentes físicos significa que sea solo vibraciones en el aire. El error del reduccionismo es asumir que conocer las partes es conocer el todo, que entender los componentes es entender su organización. Pero esto es como pensar que porque entendemos qué son los ladrillos, por tanto entendemos la arquitectura. Los ladrillos no explican la catedral, la visión del arquitecto explica por qué los ladrillos están organizados como catedral en lugar de como montón. El darwinismo materialista hace exactamente esto con la vida humana, reduce la catedral de la existencia a un análisis químico de sus ladrillos, y luego actúa sorprendido cuando las personas insisten en que se ha perdido algo importante en la traducción. Capítulo 4. El problema de la conciencia, el fantasma en la máquina darwiniana. Y aquí llegamos al punto donde el materialismo darwiniano tropieza con su propia sombra y cae aparatosamente, el problema de la conciencia. Porque si todo es resultado de fuerzas ciegas actuando sobre materia sin propósito, ¿cómo diablos llegamos a ser conscientes de que todo es resultado de fuerzas ciegas actuando sobre materia sin propósito? Es la paradoja más deliciosa del pensamiento moderno. El darwinista materialista debe explicar cómo un universo que es fundamentalmente inconsciente produjo seres que no solo son conscientes, sino que son conscientes de ser conscientes. Debe explicar cómo procesos que no tienen razón produjeron criaturas capaces de razonar, y capaz de razonar sobre la naturaleza del razonamiento mismo. Es como insistir en que un tornado que pasa por un depósito de chatarra puede, por pura casualidad, ensamblar no solo un avión que vuela, sino un avión consciente de que está volando. Pero el problema se vuelve aún más fascinante cuando consideramos que esta conciencia inexplicable es precisamente lo que nos permite formular teorías sobre nuestra propia inexistencia como seres verdaderamente conscientes. El materialista usa su mente para argumentar que las mentes no existen realmente, usa su capacidad de razonar para demostrar que la razón es una ilusión, emplea su conciencia para probar que la conciencia es solo un epifenómeno sin importancia real. Es una posición filosófica que se devora a sí misma. Si el materialismo darwiniano es correcto, entonces las creencias que tenemos, incluyendo la creencia en el materialismo darwiniano, son simplemente el resultado de procesos físicos que fueron seleccionados no por su verdad, sino por su utilidad para la supervivencia. No tenemos razón para creer que nuestras mentes nos dan acceso a la verdad. Solo sabemos que nos dan acceso a creencias que ayudaron a nuestros ancestros a sobrevivir. Pero entonces, ¿por qué deberíamos confiar en una teoría producida por este tipo de mente? Si nuestros cerebros evolucionaron para ayudarnos a huir de los tigres y encontrar comida, no para descubrir verdades abstractas sobre la naturaleza del universo, ¿qué razón tenemos para creer que cuando un científico materialista nos explica el origen de todo, está haciendo algo más que seguir impulsos de supervivencia disfrazados de búsqueda de la verdad? El cristianismo, en cambio, explica perfectamente por qué tenemos mentes capaces de conocer la verdad, porque fuimos hechos por una mente que es la fuente de toda verdad, a imagen de esa mente. La conciencia no es un accidente embarazoso en un universo material, es la pista más importante sobre la naturaleza real del universo. Capítulo 5. El mito del progreso automático, cuando Darwin se vuelve dogma. Pero perhaps lo más peligroso del darwinismo convertido en religión secular es su doctrina del progreso automático, la creencia cuasi mística de que la evolución biológica garantiza el progreso moral y social.
Es una de las supersticiones más tenaces de la era moderna, y una que ha causado más sufrimiento que todas las herejías medievales combinadas. El evolucionista social nos dice, estamos evolucionando hacia formas superiores de organización social. El progresista secular declara, la historia tiene una dirección, y esa dirección es hacia mayor iluminación, mayor tolerancia, mayor racionalidad. Pero ninguno de estos profetas puede explicar por qué un proceso que carece de propósito consciente debería moverse consistentemente en una dirección buena en lugar de simplemente moverse en todas las direcciones, incluyendo las que consideramos terribles. La evolución biológica no tiene dirección moral inherente. Las especies se adaptan a sus ambientes, punto. No se adaptan hacia el bien o hacia el progreso, simplemente se adaptan hacia lo que funciona para sobrevivir en circunstancias particulares. A veces esto produce resultados que admiramos: cooperación, cuidado parental, comportamiento altruista dentro del grupo. A veces produce resultados que detestamos: parasitismo, canibalismo, eliminación de los débiles. Pero el darwinismo social toma este proceso moralmente neutro y lo convierte en una justificación para políticas humanas específicas. La naturaleza elimina a los débiles, dicen, por tanto nosotros también deberíamos hacerlo. La competencia impulsa la evolución, argumentan, por tanto la competencia económica despiadada es natural y buena. Los grupos más exitosos reemplazan a los menos exitosos, observan. Por tanto, el imperialismo es simplemente evolución en acción. Todo esto es nonsense filosófico de la peor especie. Es como observar que la gravedad hace que las rocas caigan y concluir que por tanto deberíamos empujar a la gente desde los acantilados. El hecho de que algo ocurra en la naturaleza no lo convierte en un modelo moral para el comportamiento humano. Si fuera así, tendríamos que aprobar también el infanticidio, común en muchas especies, la poligamia extrema, estándar en gran parte del reino animal, y la ausencia total de cuidado por los ancianos, universal entre los animales salvajes. La verdadera evolución humana, la evolución que importa, no es biológica sino moral y espiritual. Y esta evolución no ocurre automáticamente. Requiere esfuerzo consciente, resistencia a nuestros instintos más bajos, y sumisión a principios que trascienden la mera supervivencia. Requiere, en otras palabras, precisamente aquellas virtudes que el cristianismo ha estado enseñando durante 2000 años. Capítulo 6. La compatibilidad fundamental, como la evolución revela el diseño. Ahora permítanme revelar lo que considero la paradoja más hermosa de toda esta controversia: la evolución, lejos de contradecir el diseño inteligente, es la evidencia más elegante de él. Un Dios que puede crear un universo que se organiza a sí mismo según leyes matemáticas precisas, que puede diseñar procesos que conducen desde la materia inerte hasta la conciencia contemplativa, es infinitamente más impresionante que un Dios que necesita intervenir constantemente para mantener las cosas funcionando. Imaginen un relojero tan hábil que puede crear un reloj que no solo funciona perfectamente, sino que se mejora a sí mismo, se adapta a nuevas condiciones, y eventualmente produce otros relojes aún más sofisticados. ¿Diríamos que este relojero es menos impresionante que uno que debe ajustar manualmente cada engranaje cada pocos minutos? Por supuesto que no. El relojero que puede incorporar la automejora en el diseño original es claramente el maestro superior. Esto es exactamente lo que vemos en la evolución, no la ausencia de diseño, sino diseño tan profundo, tan fundamental, que opera a través de las leyes mismas de la realidad. Las matemáticas que gobiernan la genética, la química que permite la reproducción, la física que hace posible la vida, todo esto forma un sistema tan intrincadamente coordinado que la idea de que surgió por accidente requiere más fe que creer en un creador. Consideren los pasos necesarios para que la evolución funcione. Debe haber un universo con leyes estables,
Debe haber elementos químicos capaces de formar moléculas complejas. Debe haber mecanismos de herencia que preserven información pero permitan variación. Debe haber ambientes que favorezcan la complejidad creciente en lugar de la simplicidad decreciente. Cada uno de estos prerequisitos es tan improbable que su convergencia simultánea sugiere no accidente, sino intención. Es como descubrir que todos los componentes necesarios para construir una catedral, desde las herramientas hasta los materiales hasta los trabajadores hábiles, aparecieron espontáneamente en el lugar exacto donde alguien había planeado construir una catedral. Técnicamente posible, supongo, pero más bien improbable. La evolución no elimina la necesidad de un creador, simplemente nos muestra el método que el creador eligió usar. ¿Y qué método más magnífico es? Un proceso que puede tomar átomos sin vida y, a través de eones de desarrollo elegante, producir criaturas capaces de amor, de arte, de adoración y de contemplar el proceso mismo que les dio origen. Capítulo 7. La síntesis cristiana, abrazando la ciencia sin tragarse la ideología. Y así llegamos a la síntesis que me parece no solo posible sino inevitable para cualquier mente verdaderamente científica y verdaderamente cristiana. Podemos abrazar completamente lo que la ciencia nos enseña sobre los procesos naturales sin tragarnos las ideologías filosóficas que algunos científicos tratan de contrabandear junto con sus descubrimientos legítimos. La ciencia genuina es profundamente compatible con la fe cristiana porque ambas están comprometidas con la verdad. Ambas insisten en que el universo es comprensible, que nuestras mentes pueden conocer la realidad, que hay una diferencia entre hechos y fantasías. El conflicto surge solo cuando la ciencia pretende convertirse en la única forma válida de conocimiento, cuando el método científico se convierte en metodologismo científico, cuando la investigación empírica se transforma en empirismo dogmático. Un cristiano puede estudiar evolución con la misma dedicación con que estudia cualquier otro aspecto de la creación de Dios. Puede maravillarse ante la elegancia de la selección natural como se maravilla ante la elegancia de las leyes de la física. Puede investigar los mecanismos genéticos con la misma curiosidad reverente con que contempla las estructuras de los cristales o los patrones de las galaxias. Todo es parte del libro de la naturaleza que Dios escribió para que lo leyéramos. La síntesis cristiana reconoce varios niveles de realidad y varios tipos de verdad. Hay verdades empíricas sobre cómo funcionan los procesos naturales y la evolución es una de estas verdades. Hay verdades metafísicas sobre por qué existe algo en lugar de nada, y aquí la ciencia debe callar y la filosofía debe hablar. Hay verdades morales sobre cómo debemos vivir, y aquí tanto la ciencia como la filosofía deben inclinarse ante la revelación divina. El error del materialismo darwiniano es intentar reducir todos estos niveles a uno solo. Pretender que las verdades empíricas sobre procesos biológicos pueden responder preguntas metafísicas sobre el significado de la existencia. Es como insistir en que porque entendemos cómo funcionan las cuerdas vocales, por tanto entendemos la naturaleza de la poesía. La síntesis cristiana preserva tanto la integridad de la investigación científica como la primacía de las cuestiones últimas. Nos permite ser completamente honestos sobre lo que observamos en la naturaleza y completamente fieles a lo que sabemos sobre el carácter de Dios. Nos libera para explorar los mecanismos de la creación sin perder de vista al Creador, para estudiar los procesos de la vida sin olvidar el propósito de la vida. Conclusión. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestra exploración de esta supuesta guerra entre fe y evolución, solo para descubrir que la verdadera batalla era completamente diferente, no entre cristianismo y ciencia, sino entre dos filosofías incompatibles sobre la naturaleza de la realidad misma. De un lado tenemos la visión materialista, un universo que es fundamentalmente sin sentido, donde la conciencia es una ilusión, donde el amor es solo química, donde el bien y el mal son convenciones arbitrarias, y donde la búsqueda misma de la verdad es solo un impulso de supervivencia disfrazado.
Es una visión que se devora a sí misma, que usa la razón para negar la razón, que emplea el significado para argumentar contra el significado. Del otro lado tenemos la visión cristiana, un universo creado por la sabiduría infinita, donde la evolución es simplemente el método elegido por Dios para desplegar su creación a través del tiempo, donde la conciencia humana refleja la imagen divina, donde el amor participa del amor eterno, donde la moralidad se basa en el carácter del Creador, y donde nuestra capacidad de conocer la verdad nos conecta con la verdad misma. ¿Cuál visión hace mejor justicia a la totalidad de la experiencia humana? ¿Cuál explica tanto nuestras capacidades científicas como nuestras aspiraciones morales, tanto nuestra curiosidad intelectual como nuestro anhelo de significado? ¿Cuál nos da razón para confiar en que nuestras mentes pueden realmente conocer la verdad sobre el universo que habitamos? La respuesta me parece obvia. El cristianismo no teme a la evolución, la abraza como una demostración más de la elegancia infinita del diseño divino. No huye de la ciencia, la celebra como una forma de leer el libro de la naturaleza que Dios escribió. No se siente amenazado por nuevos descubrimientos, los anticipa como nuevas revelaciones de la sabiduría creativa. Porque al final, la evolución es simplemente otra palabra para la providencia divina operando a través del tiempo natural. Y qué hermoso es descubrir que Dios no solo es el creador, sino también el mejor científico del universo.